Principio de extraterritorialidad, jóvenes. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, licenciada, hasta ahora le escuchamos. Pero si el teléfono, el micrófono ha estado abierto. Pero gracias por contestar, Dalila. Usted se dignó contestar, qué bueno. Bueno, Licenciada, nos quedamos en la ruptura de relaciones diplomáticas. en la ruptura de relaciones diplomáticas. Sí, ahí terminó la conversación. Ahora vamos a hablar de la Convención sobre Relaciones Consulares, perdón, porque no da tiempo verlas muy detenidamente. Entonces, a ustedes ya les había hablado del principio de extraterritorialidad, ¿verdad? Si no les había hablado, pues les digo en este momento que ese principio lo que hace es de que sirve para justificar los privilegios e inmunidades de que gozan los diplomáticos en el exterior. Ya se trate de, ya se trate de cónsules o de embajadores, pero con ese principio se justifican los privilegios e inmunidades de que gozan los diplomáticos en el exterior, ¿verdad? Hay que tenerlo presente. Pues aquí tengo varias presentaciones. Vamos a ver si nos da tiempo ver por lo menos dos. Ahí tienen ustedes. Me indican si ya la pueden ver, por favor. Sí, licenciada, sí se ve. Ah, va, muchas gracias. Entonces vamos a empezar a trabajar con ella. Entonces, este se presenta en un trifoliar. Solo voy a ingresar a alguien que acaba de entrar. Bueno, ahí pueden ver ustedes un trifoliar. Lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciada. Entonces, miremoslo ahí. Y este trifoliar, pues, se conformó así para efectos de exposición. Es más fácil trabajar así, con un documento así, y no artículo por artículo o hoja por hoja, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes la otra convención, la Convención de Relaciones Consulares. Entonces, desde el inicio, pues la convención pueden leer ustedes ahí, toma en cuenta los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y de que las relaciones consulares, pues, han existido desde hace siglos. Tal vez eso fue lo primero que existió entre pueblos, antes que las relaciones diplomáticas en sí, ¿verdad? También que la Conferencia de Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones eh, Consulares, debería decir ahí, abierta a la firma de los estados en 1961 también, estimando que una convención internacional sobre relaciones, privilegios e inmunidades consulares contribuirá también al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social, conscientes de que la finalidad de dichos privilegios e inmunidades no es beneficiar
a particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus estados respectivos. Y afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las materias que no hayan sido expresamente reguladas por las disposiciones de la presente convención. Bueno, vamos a ingresar aquí. Parece que hay unos compañeros que están pidiendo ingresar. Bien, entonces ustedes van a encontrar en la primera parte una serie de definiciones que se entiende por oficina consular. Y ahí está la definición de una vez, ¿verdad? Esto, consulado general, consulado, viceconsulado, agencia consular. Así se le denomina en diferente forma y en diferentes países a la oficina consular. En general, es oficina consular, ¿verdad? También se entiende se le llama circunscripción, perdón, consular al territorio atribuido a una oficina consular para el ejercicio de sus funciones consulares. Sí, por ejemplo, los consulados que tiene Guatemala en Estados Unidos, pues tienen un área que se llama circunscripción consular. Y es el área que determinan ellos, pues, porque ya ven ustedes que hay un consulado en Los Ángeles, otro en Chicago, otro en California, me parece, en fin, en Nueva York. Entonces, cada consulado define su circunscripción consular. También hay otra definición que dice, señala jefe de oficina consular, pues es la función encargada de desempeñar tal función, ¿verdad? Funcionario consular, pues es toda persona, incluyendo al jefe de la oficina consular, encargada con ese carácter del ejercicio de funciones consulares. Por empleado consular también, toda persona dedicada al servicio administrativo o técnico de la oficina. También por miembro del personal de servicio, se parece mucho a lo que encontramos con la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, toda vez que conserva funcionario consular, cónsul, empleado consular, miembro del personal de servicios, miembros de la oficina consular, y todos ellos pues tienen estatus diplomático, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Permítame un momentito. Aquí está. Otra definición, miembros del personal consular. Ahí lo pueden ustedes leer, ¿verdad? Miembros del personal privado. Son personas dedicadas al servicio particular de un miembro de la oficina consular o del cónsul, ¿verdad? Locales consulares, que también, igual que en la otra convención, son los edificios o las partes de los edificios y el terreno contiguo, cualquiera que sea su propietario, que se utilicen exclusivamente para las finalidades de oficina consular.
Sí, lo que sucede ahí es de que puede ser que el local sea alquilado. Entonces, no importa que sea de alguien, el propietario, que sea otra persona, hay una circunscripción ahí internacional, ¿verdad? Por archivos consulares, locales consulares son eso. Igual, todas las oficinas que ocupe, ¿verdad? Por archivos consulares, igual. Todos los papeles, documentos, correspondencia, libros, películas, cintas, registros de oficina, todo lo que utilice, ¿verdad? Cifras, claves, ficheros, muebles, etc. Los funcionarios consulares son de dos clases. Aquí es donde cambia un poco la clasificación en cuanto a, y se diferencia de la otra convención, ¿verdad? De la Convención de Relaciones Diplomáticas. Aquí se habla de dos clases de funcionarios consulares, que son funcionarios consulares de carrera, generalmente son abogados, ¿verdad? Y funcionarios consulares honorarios, o sea, las disposiciones del capítulo 11 de la presente convención se aplican a las oficinas consulares dirigidas por funcionarios consulares de carrera. O sea, los funcionarios de carrera son los que siempre han estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que pues desarrollan sus funciones ahí hasta que los nombran para que vayan como cónsules a determinado país a prestar sus servicios. Normalmente o generalmente son abogados, ¿verdad? Son abogados y notarios. Y este requisito es importante porque ellos van a dar fe de muchos actos jurídicos que tienen consecuencias jurídicas también, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo un abogado y notario, especialmente notario, ¿verdad? Es lo que más se utiliza, el notariado, que una persona particular. Y, sin embargo, pues se ha encontrado que hay consulados en los que ejerce como cónsul una misma persona y que ejerce también como embajador. Lo raro sí es que en algunos consulados pues prestan sus servicios personas que no son abogados, ¿verdad? Pero, pero creo que no es en el caso de Guatemala, será en el caso de otros países, ¿verdad? Entonces, los primeros son los funcionarios de carrera, ¿verdad? Y los segundos son funcionarios honorarios. O sea, son aquellas personas que tienen renombre en el ámbito del derecho internacional y que por eso mismo los convocan para que vayan a prestar una determinada misión consular a cualquier país, ¿verdad? Pero ellos son honorarios, o sea, se les contrata solo para eh, una, una actividad ad hoc, ¿verdad? Luego dice, la convención se aplica a las oficinas consulares dirigidas por funcionarios consulares de carrera. Fundamentalmente, esta convención es para desarrollar las actividades de cónsules de carrera. Las disposiciones del capítulo 3 se aplican a las oficinas consulares dirigidas por cónsules honorarios. O sea que a partir del tercer capítulo se trata todo lo relativo a los cónsules honorarios. Y lo de la parte inicial, pues, es para los cónsules de carrera. Vamos a ver, de las relaciones consulares en general. Pues ustedes pueden leer ahí el establecimiento de relaciones consulares entre estados que se efectuará, por supuesto, de mutuo acuerdo. Siempre es así. Siempre se tiene que realizar de mutuo acuerdo entre los países. Esa es una constante del derecho internacional, el mutuo acuerdo. El consentimiento otorgado por el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos estados implicará, salvo indicación en contrario, el consentimiento para el establecimiento de
relaciones consulares. La ruptura de relaciones diplomáticas no entrañará ipso facto la ruptura de relaciones consulares. ¿Qué significa esto, jóvenes? ¿Cómo se lo explica a ustedes? Yo necesito que me lo digan ustedes, porque yo ya lo sé, pero quiero saber si están recibiendo la clase o no. O solo encendieron el aparato y se fueron a hacer otra cosa. ¿Qué significa eso? Lo que dice el artículo inciso 3 del artículo 2 del capítulo 1. Licenciada, el ipso facto. ¿Sí? El ipso facto dice que por el hecho mismo, inmediatamente en el acto. Sí, sí, o sea que cuando se rompen relaciones diplomáticas, no necesariamente sale el consulado de ese país, ¿verdad? Por ejemplo, lo que yo les decía el otro día, les cité el ejemplo de Afganistán, ¿verdad? Que Estados Unidos se lleva a todos sus diplomáticos y todo, pero el cónsul generalmente se queda. Y se queda porque siempre hay funciones consulares que realizar, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a otro lado. Las funciones consulares serán ejercidas por las oficinas consulares. También las ejercen las misiones diplomáticas, según la disposición de la presente convención. Sí, hay quienes no tienen, hay países que no tienen posibilidades de colocar un embajador y un cónsul. Entonces, a veces en una misma persona se pueden delegar esas dos funciones, ¿verdad? Tanto de embajador como de cónsul. Las funciones consulares serán ejercidas por las oficinas consulares, también las ejercerán las misiones diplomáticas. Bueno, miremos aquí pues, regresemos. Vamos a ver, estamos ahí. Así. Establecimiento de una oficina consular. En primer lugar, que si no hay consentimiento del Estado receptor, pues no se puede instalar un consulado. La sede de la oficina consular, su clase y circunscripción consular las fijará el Estado que envía, ¿verdad? O sea, el Estado acreditante, y serán aprobadas por el Estado receptor. El Estado que pida no puede modificar posteriormente la sede de la oficina consular, su clase ni la circunscripción consular sin el consentimiento del Estado receptor. O sea, que el consentimiento de los estados es clave en el derecho internacional, tanto en los convenios como en el establecimiento de oficinas consulares o de embajadas. También se necesita autorización del Estado que recibe, ¿verdad? Del Estado receptor para abrir un viceconsulado o una agencia consular en una localidad diferente de aquella en la que radica la misma oficina consular. Sí, ese es el caso de Guatemala, ¿verdad? Habrá un consulado y todos los demás son viceconsulados. Y tampoco se podrá abrir fuera de la sede de la oficina consular
una dependencia que forme parte de aquella, sin haber obtenido previamente el consentimiento del Estado expreso, del Estado receptor. Aquí hay algunas funciones consulares que vamos a ver rápidamente. Estas son las funciones del Estado, ahí las pueden leer ustedes. Estoy un poco afónica, por eso no la voy a leer toda. Pero como ustedes pueden ver, aquí hay también en el consulado, para fortalecerlo, fue de que se instalaron algunos agregados comerciales, ¿verdad? Entonces, se trata de fomentar el desarrollo de varias áreas de trabajo, ¿verdad? Informarse por todos los medios lícitos de la evolución de la vida comercial, económica, cultural y científica. Aquí, por ejemplo, en Guatemala, cuando estaba el gobierno, creo que era el de Chávez en Venezuela, o antes que él, había un embajador venezolano muy activo en cuestiones culturales y ayudaba a organizar festivales, obras de teatro, en fin, una serie de actividades culturales que realmente pues beneficiaban a los dos países. Y también Venezuela daba mucha cooperación a Guatemala para proyectos turísticos, pero las cosas cambiaron, llegó otro presidente y a ese embajador pues lo retiraron, ¿verdad? Como era natural. Entonces, digamos que tal vez a veces el actuar de un cónsul es bastante amplio, quizás está más amplio que el de un embajador. Depende, ¿verdad? Depende mucho de la persona. Es como, por ejemplo, el abogado. El ser abogado no es solo graduarse y ya está. Y después de graduarse, ¿qué? ¿Ahora qué? Ahí es donde empieza el verdadero aprendizaje, ¿verdad? Después de que uno se gradúa. Cómo va a ser su actividad, si se va a asociar con otros compañeros, si se va a dedicar a presentar amparos o, o va a ser litigante o va a abrir su oficina como notario, en fin. Pues así es esta función de cónsul también, depende mucho de la persona. Dice aquí una de ellas, vean ustedes, dice, bueno, esas también son del embajador. Pero dice en específico extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del estado que envía y visados de documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho estado. En Guatemala, el consulado de Estados Unidos, ¿quién es el que otorga las visas? ¿El embajador o el cónsul? ¿Quién otorga las visas de Estados Unidos para viajar allá? Los cónsules. Los cónsules. El cónsul de Estados Unidos es el que da la autorización para extender la visa. También debe prestar ayuda y asistencia a los nacionales del estado que envía, ¿verdad? Ya sean personas naturales o jurídicas. A veces los, los nacionales de un determinado país, por ejemplo, Guatemala, se enredan en delitos o sufren un accidente o tienen algún problema y van a parar a la cárcel. Y entonces los guatemaltecos deben acudir al cónsul para que los vaya a ver, que les preste ayuda, que mire si puede mejorar sus condiciones. En fin, ¿verdad? Si puede auxiliarlos de alguna manera. La otra función muy importante del cónsul es actuar, aquí está, en calidad de notario. Aquí. Por eso es que normalmente debe ser un notario, ¿verdad? Actuar en calidad de notario. Porque tiene que levantar actas, también llevar protocolo. También en el funcionario del registro civil, pues sí, porque lleva el registro de las personas que nacen y que mueren y sus circunstancias.
y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor. También velar de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado receptor por los intereses de los nacionales del Estado, de su Estado, ¿verdad? El Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas, o en los casos de sucesión por causa de muerte que se produzcan en el Estado receptor, en el territorio del Estado receptor. Sí, porque tienen que informar, digamos, ahora esa RENAP del fallecimiento de cada persona que, que se muere, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los guatemaltecos, o si tienen que trasladar los cadáveres y todo eso al territorio nacional, los cónsules son los que se encargan de todos los trámites. Velar dentro de los límites que impongan las leyes y reglamentos del Estado receptor por los intereses de los menores, que por ejemplo estos menores que no han ido acompañados a Estados Unidos, el cónsul es el que tiene mucho que ver en eso, y de otras personas que carezcan de plena capacidad y que sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando se requiera instituir para ellos una tutela o una curatela, ¿verdad? Ustedes saben que las tutelas son para los menores de edad, la curatela es para discapacitados. También representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y procedimientos en vigor en este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de esos nacionales. A veces, cuando yo estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, habían ocasiones en que los cónsules guatemaltecos, uno que otro, ¿verdad? Nos enviaban a pedir auxilio, asesoría para saber cómo ayudar a una persona que había sido acusada de tal o cual delito, ¿verdad? Y pues se le tenía que dar desde Guatemala para que él pudiera como saber cómo actuar, aunque siendo abogados, pues sí saben generalmente, ¿verdad? O por ejemplo, a representar a personas ausentes o por cualquier otra causa que no puedan defenderse oportunamente, ¿verdad? Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligenciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos internacionales en vigor y a falta de los mismos, de manera que sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado receptor. Ejercer los derechos de control e inspección de buques también que tengan la nacionalidad de dicho Estado. Creo que Guatemala no tiene buques, ¿verdad, jóvenes? Creo que no, pero habrán fragatas o pues pequeñas embarcaciones. Y también tiene que tomar el listado de los pasajeros de los aviones, bueno, las aeronaves matriculadas, ¿verdad? Ahora, si salen de hangares particulares, pues yo creo que ahí es donde se les escapan. Prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el apartado K de este artículo. Y prestar ayuda también a sus tripulaciones, recibir declaración sobre el viaje de esos buques, examinar y refrendar los documentos de a bordo y efectuar encuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y resolver los litigios de todo orden que se planteen entre el capitán y los oficiales, entre los marineros también, siempre que lo autoricen las leyes y reglamentos del Estado que envíe. O sea que tiene muchas funciones, muchísimas funciones el cónsul. Y ejercer todas las demás funciones confiadas por el Estado que envía. No descansa el cónsul. Vamos a hacer ejercicio de funciones consulares fuera de la circunscripción consular.
Sí, puede ejercer sus funciones fuera de su circunscripción, siempre y cuando el estado donde está lo autorice, ¿verdad? A veces por la costumbre sí lo autorizan. También están estas otras funciones, ejercicio de funciones consulares en terceros estados, ejercicio de funciones consulares por cuenta de un tercer estado. Puede ejercer sus funciones por cuenta de un tercer estado. De lo que se trata es de dar colaboración, ¿verdad? Ahora, las categorías de jefes de oficina consular, pues están los cónsules generales, son categorías que les da la comisión, ¿verdad? La convención. Cónsules generales, cónsules propiamente, vicecónsules y agentes consulares. Esto se determina por parte de los países, ¿verdad? La convención no va a limitar que las partes contratantes puedan determinar la denominación de los funcionarios consulares, ¿verdad? Que no sean jefes de oficina consular. Luego está que los jefes de la oficina consular sean nombrados por el Estado que los envía y serán admitidos al ejercicio de sus funciones por el Estado receptor. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente convención, los procedimientos de nombramiento y admisión del jefe de la oficina consular serán determinados por las leyes, reglamentos y usos del Estado que envía y del Estado receptor. Esto es algo muy importante, jóvenes. Carta patente o notificación de nombramiento. ¿Se acuerdan que había el placet para los embajadores? Pues también es algo parecido para los cónsules. Dice aquí carta patente o notificación de nombramiento. El jefe de la oficina consular será provisto por el Estado que envíe de un documento que acredite su calidad, por ejemplo, y sucede el mismo procedimiento. Primero, si es Guatemala la que va a enviar a alguna persona como cónsul, por ejemplo, a México o a Estados Unidos, antes tiene que enviar el currículum, la hoja de vida, para ver si a esos funcionarios les parece esa persona, ¿verdad? Una vez aceptado, ¿verdad? Entonces se le extiende la carta patente. Eh, Desde aquí se acredita su calidad en forma de una carta patente. Así se llama en derecho internacional, ¿verdad? No hay otro nombre u otro instrumento similar. Este se extiende para cada nombramiento en el que se indica el nombre completo, su clase y categoría, la circunscripción consular y la sede de la oficina consular. El Estado que envía transmitirá la carta patente o instrumento similar por vía diplomática o por otra vía adecuada al gobierno del Estado en cuyo territorio el jefe de la oficina consular haya de ejercer sus funciones. Si el Estado receptor lo acepta, pues el Estado que envía podrá remitir al primero, en vez de la carta patente u otro instrumento similar, una notificación que contenga los datos especificados en el párrafo 1 de este artículo. Este otro artículo que viene es muy importante también, el exequatur. No sé si la palabra es en latín o en francés, algo así. El jefe de oficina consular será admitido al ejercicio de sus funciones por una autorización del Estado receptor llamada exequatur. En el caso de los embajadores era el placet, aquí se llama exequatur, que es extendido por los países en donde va a prestar sus funciones, ¿verdad? Cualquiera que sea la forma de su reacción, ¿verdad? La cuestión es que diga que sí, sí le admite. Y el Estado que se niegue a otorgar el exequatur no está obligado a comunicar al Estado que envía los motivos de esa negativa. Y no puede iniciar sus funciones antes de haber recibido el exequatur. Primero lo tiene que recibir y luego se va y lo presenta ante el Estado receptor. Entonces, estos dos artículos son muy importantes, joven. Está también
la admisión provisional del jefe de la oficina consular. Hasta que se le concede el exequatur, el jefe de la oficina consular podrá ser admitido provisionalmente al ejercicio de sus funciones. En este caso, le serán aplicables las disposiciones de la presente convención. Sí, a veces hay consulados en donde urge que se envíe un cónsul, ¿verdad? Que no hay otro. Entonces, no ha llegado el exequatur, pero él puede presentarse y recibirlo allá cuando esté ejerciendo sus funciones provisionalmente. Notificación a las autoridades de la circunscripción territorial, pues aunque sea provisionalmente al ejercicio de sus funciones, el Estado receptor está obligado a comunicarlo sin dilación a las autoridades competentes de la circunscripción consular. Por ejemplo, a la policía, ¿verdad? Tiene mucho que ver con decesos, a los hospitales, la Secretaría de Salud, en fin. Y estará obligado a que se tomen las medidas necesarias para que el jefe de la oficina consular pueda cumplir los deberes de su cargo y beneficiarse de las disposiciones de la presente convención. A ver, ejercicio temporal de las funciones. Bueno, esto lo pueden leer ustedes, ¿verdad? Me interesa más darles a conocer precedencia de los jefes de las oficinas consulares. El orden de precedencia de los jefes de la oficina consular estará determinado en su respectiva categoría por la fecha de concesión del exequatur. Exacto. El exequatur es el que dice quién va primero y quién va después. Pero si fue admitido provisionalmente, la fecha de esa admisión determinará el orden de precedencia, que se mantendrá aún después de concedido el mismo, ¿verdad? Vamos a ver, luego está aquí el cumplimiento de los actos diplomáticos por funcionarios consulares, ¿verdad? En un estado en que el estado que envía no tenga misión diplomática y en el que no esté representado por la de un tercer estado, se podrá autorizar un funcionario consular con el consentimiento del estado receptor y sin que ello afecte a su estatus consular que realice actos diplomáticos. ¿Hasta qué horas termina nuestro periodo este día, jóvenes? A las 5. Sí, licenciada. Sí, licenciada, a las 5. A las A las 5. 5. Ah, bueno. Entonces, la ejecución de estos actos por un funcionario consular no le concederá el derecho a privilegios e inmunidades diplomáticas. Vamos a ver. Se borró la pantalla. ¿Cómo? Se borró la Se, pantalla. se borró la pantalla. Ay, no puede ser. No, ahí se Qué sigue raro. viendo. No, licenciada, todavía se sigue viendo la presentación. Sí, Ah, licenciada, todavía se ven. tal vez tiene algún problema en su computadora. Sí, disculpe. No hay problema. Así pasa. Aquí hay un artículo que dice cumplimiento de actos diplomáticos por funcionarios consulares. Es ahí donde a veces una misma persona puede cumplir con las dos funciones, ¿verdad? La convención es muy permisiva en ese sentido. Puede acudir a actos propios de los embajadores, ¿verdad? Con el consentimiento del Estado receptor. Y eso no afecta su estatus de cónsul, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa? También una misma persona como funcionario consular puede hacerlo para 2 o más estados. Esto se mira mucho en países como los países centroamericanos, ¿verdad? Que a veces a Guatemala le ha tocado representar a otros países centroamericanos y, al revés, ¿verdad? El nombramiento del personal consular pues se nombra libremente ahí la oficina del presidente o bien a propuesta del ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad?
y luego se le informa al país receptor en qué categoría va. Y el Estado que envía podrá, si sus leyes y reglamentos lo exigen, pedir al Estado receptor que conceda el exequatur a un funcionario consular que no sea jefe de una oficina consular. Sí, eso se puede hacer también. Como les digo, la convención es muy permisiva, no es muy exigente si no se llenan los requisitos. Si no hay embajador, pues se le permite al cónsul hacer esas funciones o bien ir a hacer solo sus funciones de cónsul, ¿verdad? A veces se da que no sabe uno quién es quién, ¿verdad? Pero es porque la misma persona ejerce las dos funciones. El Estado receptor podrá, si sus leyes y reglamentos lo exigen, conceder el exequatur a un funcionario consular que no sea jefe de oficina consular. Bueno, lo ideal es que sea el jefe de la oficina consular, ¿verdad? Si no, pues no. Número de miembros de la oficina consular, pues ahí creo que no hay limitaciones. Cuando no hay consentimiento, se exige nada más que se nombre al personal que se considere razonable y normal para las funciones. Sí, si no hay una misión en el Estado receptor, eh, pues la misión diplomática puede comunicarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores del país receptor, ¿verdad? Que llega un cónsul, aunque no sea el jefe de la oficina consular, porque no hay oficina consular, y que va a prestar sus servicios ahí mismo, dentro de la embajada, aunque no tenga una oficina especial para él. Voy a ver si puedo ingresar a algunos alumnos que me están pidiendo. Vamos a ver. Ok. Sí, no puede nombrarse funcionarios consulares a personas que tengan nacionalidad del Estado receptor, porque ya ven ustedes que son funciones netamente legales, ¿verdad? Notariales, excepto con el consentimiento expreso de ese Estado, el Estado que envía, que podrá retirarlo en cualquier momento. O sea, el personal del consulado y el cónsul tiene que ser estrictamente de la nacionalidad del país que envía, salvo que las funciones de algún funcionario ahí no tengan que ver con las funciones sustantivas que tiene el cónsul, ¿verdad? Sino que realice otro tipo de funciones, por ejemplo, recepcionista o algo así, ¿verdad? Entonces el Estado receptor podrá reservarse el mismo derecho respecto a los nacionales de un tercer Estado, que no sean al mismo tiempo nacionales del Estado que envía. Si en caso de problemas se acude a la interpretación de esta convención, ¿verdad? Aquí está lo que ustedes preguntaban el otro día, persona declarada non grata. Un Estado receptor puede comunicar en todo momento al Estado que envía que un funcionario consular es persona non grata o que cualquier otro miembro del personal ya no es aceptable. Y en ese caso, pero eso lo hace el Estado receptor. En ese caso, el Estado que envía retirará a esa persona o pondrá término a sus funciones en la oficina consular, según proceda. Si el Estado que envía se niega a ejecutar o no ejecuta en un plazo razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo dispuesto en esta disposición de persona declarada non grata, entonces el Estado receptor puede retirar el exequatur a dicha persona y dejar de considerarla como miembro del personal consular.
Una persona designada miembro de la oficina consular podrá ser declarada no aceptable antes de su llegada al territorio receptor o antes de que inicie sus funciones en aquella, si es que está ya en dicho estado. En cualquiera de esos casos, el estado que envía debe retirar el nombramiento de inmediato, ¿verdad? Por consideraciones diplomáticas y por cortesía, porque la cortesía es muy importante en las relaciones diplomáticas y consulares. Y como siempre, pues el Estado receptor no está obligado a exponer los motivos por los cuales lo declaran non grato. Notificación al Estado receptor de nombramientos, llegadas y salidas. Pues sí, se notificarán al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor el nombramiento de los miembros de la oficina consular, la llegada y salida definitiva de toda persona de la familia de un miembro de la oficina consular, la llegada y salida definitiva de los miembros del personal privado, etcétera. La contratación de personas residentes en el Estado receptor. La contratación de personas residentes del Estado receptor en calidad de miembros de la oficina consular. Todo tiene que avisarse al Estado receptor. La llegada y salida definitiva se notificarán también con antelación, siempre que sea posible. ¿Cómo terminan las funciones consulares? Pues terminan por la notificación del Estado que envía al Estado receptor de que ha puesto término a esas funciones, a esa persona, ¿verdad?, que las desempeñaba. También por revocación del exequatur y por la notificación del Estado receptor al Estado que envía de que ha cesado por considerar a la persona que se trate como miembro del personal consular. O sea, cuando ya el país que envía notifica que cambió de gobierno y va a cambiar a las autoridades consulares también, ¿verdad? En la salida, pues él pierde su inmunidad y todos los miembros de su familia hasta el momento en que salió del país, mientras está recorriendo sobre la jurisdicción. Vamos a ver. Le tienen que dar todas las facilidades para que pueda preparar su viaje y salir lo antes posible, ¿verdad? Poner a su disposición medios de transporte para ellos y para sus bienes. En fin, tienen que facilitarle todo eso. Lo mismo que en la otra convención, tiene que haber protección de los locales y archivos consulares y de los intereses del Estado que envía en circunstancias excepcionales, especialmente cuando se han roto relaciones. Ya dijimos que cuando se rompen relaciones, los primeros que se van son los embajadores, pero queda una situación tensa, ¿verdad? Siempre, aunque el cónsul se quede ahí. Puede ser que el cónsul se quede ahí 1, 2 o 3 meses mientras terminan de actualizar toda la información que tienen y luego se van, ¿verdad? Pero normalmente el cónsul no se mueve en caso de conflicto armado, ¿verdad? O en caso de conflicto. Vamos a ver. Aquí están los privilegios e inmunidades relativos a las oficinas consulares. Uso de la bandera nacional. El consulado puede utilizar la bandera nacional y colocarla así afuera, ¿verdad? Incluso puede hacerle honores, ¿verdad? De que cada día izan la bandera y luego la bajan, ¿verdad? Eso es perfectamente posible y usual. Los locales pues tienen que ser cómodos, tienen que pues dar facilidades para que se trabaje ahí, ¿verdad? Amplios, para que quepa todo el personal. También el Estado receptor debe conseguir esos locales, ¿verdad? En Guatemala, aquí es el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones los que deben conseguir esos locales. Si es que no los tienen ya, ¿verdad? También la inviolabilidad de los locales comerciales, precisamente por el principio de extraterritorialidad
que implica que esos locales y las personas gozan de inmunidades y privilegios. Vamos a ver, aquí están los exención fiscal de los lugares consulares. Esto son privilegios también, igual que los embajadores. Exención fiscal, ¿verdad? Que también para los vehículos que ingresen, el equipaje y todo eso. Inviolabilidad de los archivos de documentos consulares, libertad de tránsito, libertad de comunicación. El Estado receptor tiene que permitir y proteger la libertad de comunicación de la oficina consular para todos los fines oficiales, ¿verdad? La correspondencia oficial de la oficina consular es inviolable, también lo es la valija diplomática. Así tenga varios bultos, ¿verdad? Comunicación con los nacionales del Estado que envía. Sí, los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente con los connacionales del Estado que envía y visitarlos, ¿verdad? Los nacionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado y visitarlos. Sí, digamos que el cónsul es una persona que se acerca más a los nacionales de su Estado, ¿verdad? Les asiste más, los atiende más, y en caso de cualquier emergencia, pues es con el cónsul. Han habido ahí películas que se miran donde hay una película donde dos ciudadanas norteamericanas son detenidas por tráfico de drogas porque alguien les colocó una cuestión ahí y ellas no sabían, creían que eran un adorno. Y entonces convocan a su cónsul, ¿verdad? El cónsul de Estados Unidos. Pero creo que ellas caen en un país del Oriente Medio o Turquía, no me acuerdo. Y pues aunque piden perdón y todo, les cuesta mucho salir, creo que pasan ahí 10 años. Aun cuando su cónsul estaba muy, muy bien enterado y de lo que pasaba y gestionó, ¿verdad? Pero bueno, son películas. Ficción. Ficción. Pero digamos que sí se ven casos, en el ministerio miramos algunos problemas especialmente habían casos de guatemaltecos que caían por narcotráfico y ahí es un poco difícil, ¿verdad? La defensa, a no ser que uno esté dedicado directamente a esa defensa. Pero se dan. Si un nacional, un connacional fallece, dice informar sin retraso en caso de defunción de un nacional del Estado que envía a la oficina consular. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de curatelas, naufragio y accidentes aéreos, hay que informar. Comunicar a la oficina consular competente todos los casos en que el nombramiento de tutor o curador sea de interés para un menor o un incapacitado nacional del Estado Nacional que envíe. El hecho de que se facilite esa información no será obstáculo para la debida aplicación de las leyes y reglamentos relativos a esos nombramientos. Informar sin retraso a la oficina consular también, a la más próxima, ¿verdad?, del accidente, cuando un buque que tenga la nacionalidad del Estado que envía naufrague o encae en el mar territorial o en aguas territoriales del Estado receptor. Sí, ahora hay muchos, ¿cómo se llaman esos barcos grandes que son hoteles, joven? Cruceros, ¿no? En esos cruceros se pueden dar muchas cosas de esto. Comunicación de las autoridades del Estado receptor a las autoridades locales competentes de su circunscripción consular, a las autoridades centrales competentes, siempre que sea posible y en la medida que lo permitan las leyes y reglamentos. Derechos y aranceles consulares. La oficina consular podrá percibir en el territorio del Estado receptor los derechos y aranceles que establezcan las leyes y reglamentos del Estado que envía para las actuaciones consulares. Sí, a veces se requiere extender que el notario, el cónsul, extienda una certificación. Y ustedes saben que las certificaciones pueden cobrar, ¿verdad?
Y luego las cantidades percibidas en concepto de derechos y aranceles previstos en el párrafo 1 de este artículo estarán exentos de todo impuesto o gravamen en el estado del receptor. Facilidades y privilegios relativos a los funcionarios consulares de carrera y a los demás miembros de la oficina consular, pues la protección es total al jefe del cónsul y a toda su familia, a su personal técnico, a su personal de servicio y todo. También hay inmunidad, hay categoría de diplomática, ¿verdad? Comunicación en caso de arresto, detención preventiva o instrucción de un procedimiento penal. Cuando se arresta o detenga preventivamente a un miembro del personal consular, se le instruya un proceso penal, el Estado receptor estará obligado a comunicarlo sin demora al jefe de la oficina consular. Si esas medidas se aplicasen a este último, el Estado receptor deberá poner el hecho en conocimiento del Estado que envía por vía diplomática. Yo me pregunto si en estas redadas que está haciendo Estados Unidos de mucha gente de América Latina, esto es una realidad, pues esa comunicación si se hace inmediatamente. Pero bueno, habría que verlo en el lugar. También gozan de inmunidad de jurisdicción los funcionarios consulares y los empleados, ¿verdad? Obligación de comparecer como testigo. Aquí es donde yo les decía que los miembros del consulado podrán ser llamados a comparecer como testigos en procedimientos judiciales y administrativos. Un empleado consular o un miembro del personal de servicio no puede negarse, excepto en el caso al que se refiere el párrafo 3 de este artículo, a deponer como testigo, o sea, a contestar interrogatorios, ¿no? Si un funcionario consular se negase a hacerlo, no se le puede aplicar ninguna medida coactiva o sanción. La autoridad que requiera el testimonio debe evitar que se perturbe el funcionario consular en el ejercicio de sus funciones y podrá recibir el testimonio del funcionario consular en su domicilio o en su oficina o aceptar su declaración por escrito, siempre que sea posible. Los miembros de una oficina consular no estarán obligados a deponer sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones, ni a exhibir la correspondencia de los documentos oficiales referentes a aquellos. Podrán negarse a deponer como expertos, o sea, a declarar como expertos respecto de las leyes del Estado que envía. Renuncia a los privilegios, pues también tiene que ser por escrito, ¿verdad? El Estado que envía puede renunciar respecto de algún miembro de la oficina consular a los privilegios e inmunidades de que goza. La renuncia debe ser siempre expresa, o sea, escrita, excepto en el caso previsto en el párrafo 3, y habrá de comunicarse por escrito al Estado receptor. Si un funcionario consular o un empleado entablase una acción judicial en una materia en que goce de inmunidad de jurisdicción conforme al artículo 43, no puede alegar esa inmunidad en relación con cualquier demanda o reconvención que esté directamente ligada a la demanda principal. Eso ya lo habíamos visto en la otra, ¿verdad? La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto a acciones civiles o administrativas no implicará en principio la renuncia a la inmunidad en cuanto a las medidas de ejecución de la resolución que se dicte. Sí, a veces hay funcionarios diplomáticos a los cuales se les acusa de algo. Y hay personas honorables que dicen, no, yo no cometí ese delito y renuncio a mi inmunidad para que se me pueda juzgar, ¿verdad? Y ahí es cuando la misma persona renuncia a sus privilegios, a sus inmunidades, perdón. Exención de inscripción de extranjeros y el permiso de residencia. Están exentos de todas esas obligaciones, ¿verdad? A los empleados consulares no se le aplicará pues el estatus de empleados permanentes del Estado, ¿verdad? Exención del permiso de trabajo tampoco se les pide.
exención del régimen de seguridad social, exención fiscal, gozan de exención aduanera, franquicia aduanera y exención de inspección aduanera. Ustedes saben qué es la franquicia, ¿verdad? Cuando a un vehículo se le puede aplicar la franquicia, entonces al ingresar al país no paga impuestos aduanales. La sucesión de un miembro del consulado o un miembro de su familia. Bueno, si adquirió por herencia algún bien, puede, sí, que no sea inmueble, que no sea mueble, ¿cómo es? Inmueble, porque inmuebles son los terrenos, los inmuebles, ¿verdad? Puede incorporarlo a lo que ingresa. Exención de prestaciones personales, principalmente los privilegios e inmunidades consulares. Hay que leerla, ¿verdad? Cada quien tiene que leerla por su cuenta. Vamos a ver. Solo aquí quería hacer detenerme en esto, porque después de leer todo esto que se aplica a los cónsules de carrera, aquí tenemos en el artículo 58 el régimen aplicable a los funcionarios consulares honorarios. O sea, cuando dijimos que habían dos clases de cónsules, eran los de carrera o MISI, que se le llama también MISI, y están los cónsules honorarios, ¿verdad? Y aquí lo que pasa es de que los privilegios e inmunidades solo se le aplican al cónsul, no a su familia, ni a su personal técnico, ni administrativo, ni nada de eso. Únicamente al cónsul honorario. Esa es la diferencia con los cónsules de carrera. Y aquí lo pueden ver ustedes. También se aplican a las oficinas consulares, ¿verdad? Se les da facilidades y privilegios de esas oficinas consulares. También se aplicarán esos beneficios a los funcionarios consulares, pero solo a ellos, ¿verdad? No se concederán esos privilegios e inmunidades a los miembros de la familia de un funcionario consular honorario, ni a los de la familia de un empleado consular de una oficina consular dirigida por un funcionario consular honorario. O sea que tenemos a los cónsules honorarios y a los de carrera. Pero los cónsules honorarios generalmente son nombrados solo para una comisión. Por ejemplo, pueden ir a un evento en especial a cumplir algunas funciones, pero luego se regresan o a veces solo van a un evento, nada más a hacerse presentes. Y solo ellos tienen las exenciones, ¿verdad? Y los privilegios. No su familia, ni su personal, ni tecnológico, ni de servicio, ¿verdad? También están exentos de impuestos los locales, ¿verdad? Y así, eso es de lo más importante de esta convención. Hay un teléfono, hay un micrófono abierto. Vamos a ver si nos da tiempo presentar la otra. Vamos a ver, presentar la otra. Aquí está. Mira la otra convención, la otra presentación, ¿no? No, todavía no. ¿Saben? Aún no. Vamos a ponerla así en colores para que ustedes puedan verla. Y aquí sí la ven. Sí, licenciada. Ahora sí.
Bueno, pues este es un resumen de lo que veníamos platicando de la otra convención, ¿verdad? Convención de Viena sobre relaciones consulares. Este es un resumen del resumen, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí a qué se debe. Pues el hombre es cosmopolita, es un ciudadano de la tierra, se instala donde le requieran sus circunstancias, debe gozar en todas partes de los derechos civiles y derechos humanos, no importa su nacionalidad, y tiene que hacerlo en situación de igualdad entre nacionales y extranjeros. Entonces aquí está un poco la explicación de la convención. ¿Qué tratado es? ¿Dónde se firmó? Pues consta de 79 artículos. Las definiciones, ¿qué se entiende por oficina consular, circunscripción consular? Pero eso ya lo vimos, ¿verdad? Lo vamos a ver rápidamente. Las relaciones consulares en general, ¿verdad? El consentimiento otorgado para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos estados, que implica el establecimiento de relaciones consulares entre dos estados, la ruptura de relaciones diplomáticas, el establecimiento de una oficina consular, las funciones consulares, proteger en el estado receptor los intereses del estado que envía y de sus nacionales, ¿verdad? Sean personas naturales o jurídicas. Sí, porque también protege a las personas jurídicas, no solo a las personas individuales. Todos los asuntos de las personas jurídicas también los ve el cónsul. Parte de sus funciones, pues están aquí: extender pasaportes y documentos de viaje de los nacionales del estado que envía, informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y evolución de la vida económica, comercial, cultural. Aquí casi se confunden las funciones con los embajadores, ¿verdad? Aquí hay otras funciones: actuar en calidad de notario. Aquí hasta tiene funciones como de la Procuraduría General de la Nación, porque dice velar por los intereses de menores incapaces y ausentes, comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales, inspección de buques y aeronaves, refrendar los documentos de a bordo, resolver litigios entre el capitán y la tripulación, representar a los nacionales del estado que envía, tomar medidas convenientes para su representación en los tribunales, ¿verdad? También cómo se hace el nombramiento y admisión de los jefes de oficina consular. El exequatur, ¿de qué se trata? El jefe de la oficina consular se ha admitido al ejercicio de sus funciones por una autorización del estado receptor. El estado que se niegue a otorgar el exequatur no estará obligado a comunicar al estado que envía los motivos de esa negativa. La persona declarada non grata, ¿de qué se trataba? ¿Cómo funciona? ¿Quién lo declara? ¿En qué tiempo? ¿Y cómo procede el estado que envía? ¿Verdad? Tiene que proceder inmediatamente. Y pues aquí continúa lo del exequatur y la persona non grata. Y bueno, aquí terminamos. Bien, jóvenes. Entonces, hasta pronto, hasta la otra semana que nos vamos a ver, ¿verdad? Disculpe, licenciada, estas diapositivas de la Convención de Viena nos las va a enviar al Classroom. No creo, porque están incompletas, no abarcan toda la convención. Digamos, tal vez no es necesario mandarlas todas, ¿verdad? Pero si puedo, se las mando, ¿verdad? Con mucho gusto. Gracias, licenciada. Va, pues, jovencita, para servirles. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde, Feliz licenciada. tarde, jóvenes. Hasta pronto. Feliz tarde, licenciada. Hasta luego.